Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola Jorge y hola a la gente que nos escucha. Vamos a seguir hablando de Sefarad, la Sefarad histórica en esta cuarta parte del capítulo que dedicamos a Sefarad, pero antes vamos a recordar dos direcciones. Una es la de la página web de Milim, donde pueden encontrar esta y muchas historias más sobre la historia judía, milimcultural.com.ar, y si quieren recibir un boletín en su correo electrónico, pues no tienen más que escribir a cultural@arnet.com.ar. Y ahora el micrófono es tuyo, Alicia. Bueno, estaba el último encuentro que tuvimos, de quien me dediqué a hablar es de los judíos de Barcelona y de los judíos de Aragón. Y voy a hablar de un rey que en un momento dado protegió a los judíos. A veces uno lee textos académicos. Encontré uno que hablaba muy bien de la relación del rey Jaime I con o Jaume, como dicen, creo que es en catalán, ¿no? Sí, Jaume. ¿Cómo? Se pronuncia Jaume. Ah, Jaume, ¿qué vas a hacer? Yo no, mis conocimientos de catalán no son tan extensos. Bueno, Jaume I, que protegió y les otorgó privilegios a los judíos. Cuando estamos hablando de privilegios son derechos para poder seguir observando como judíos en medio de un mundo cristiano, y en algunos casos sí, realmente privilegios, porque eran gente de alto nivel económico, y estos privilegios de repente les permiten a ellos eludir toda la legislación que la comunidad judía tenía para sí misma, y que también el rey autorizaba para el manejo de estas comunidades, de estas aljamas o kaales. Aljama es el nombre más común que se le da, es un nombre creo que de origen musulmán. El kaal es la Keilah es la comunidad, el nombre en hebreo, y kaal es el nombre en castellano. Entonces muchos de estos judíos judíos cortesanos pueden eludir ciertas obligaciones, como el pagar impuestos, como tenían que hacer todas estas aljamas judías. Podían no solo eludir, sino que a veces cobrarles por el tema de que a veces los reyes cobraban altos impuestos a los judíos, sobre todo en la época de la conquista, momentos económicos donde era necesario un gran aporte por distintos problemas, y además porque los tenían a los judíos para eso. Eso también es algo que hay que decir. Así que Jaume I se dedicó tanto a los judíos, lo que dicen los textos académicos es que les dedicó una atención extraordinaria a la organización interna de las comunidades judías. Pero en 1250 a los judíos de ahí les llega un problema que hasta ese momento no habían tenido. Llega y se difunde en Zaragoza el mito del niño cristiano asesinado para que los judíos pudieran utilizar su sangre para el vino y para la matzá ritual de la Pascua, de Pesaj. Y este es un problema y un drama que va a azotar la vida de los judíos hasta fines del siglo XIX. En Rusia fue el último de un modo muy recurrente. Así que toda esta propaganda antijudía, ¿de dónde proviene? Entre otras cosas, viene desde Francia. Viene desde Francia y llega hasta Aragón. Es una propaganda muy fuertemente antijudía, porque en 1254, cuando el rey Luis IX, creo que era San Luis, volvió de la cruzada, decretó la expulsión de los judíos de los territorios de su reino. También los franceses, digamos que los reinos de Francia no eran lo que son ahora, ¿no? Pero también lo que hay que recordar es que en Francia los echan, los vuelven a recibir cuando los necesitan, y bueno, y entonces los que adhieren a toda esta cosa de propaganda antijudía son los franciscanos y dominicos, que en un momento dado igualaron al judaísmo con una de las tantas herejías que había en toda Europa.
y además toda esta acusación de herejía y toda una acusación contra el judaísmo parte de la Sorbona, de la Universidad de París, que estaba en manos de los franciscanos. Así que ahí entonces comienzan, por esta época, estamos hablando a mediados del siglo XIII, todo el tema de la quema de los libros del Talmud, porque se dice que contienen fuertes acusaciones y sobre todo calumnias contra el cristianismo. Los judíos ya habían tenido problemas anteriormente también con el concilio de Letrán. Esto ya es, me olvidé de mencionarlo, pero es muy importante explicar que el concilio de Letrán, que es el cuarto concilio, es un concilio importantísimo que persigue a los judíos de un modo muy severo. Les obliga a usar distintivos que los diferencien de los cristianos. Evidentemente, si hay que marcarlos con señales evidentes y claras, es que los judíos eran muy parecidos al resto de la población europea. Prohíbe el casamiento entre gente de distinta religión, y además de eso, lo que está mirando el concilio de Letrán ya en esa época es que los conversos al cristianismo no retornen al judaísmo. Por otro lado, lo que en este libro, en uno de estos tantos libros de historia, y en muchos, porque no va a faltar gente que te va a llamar o te va a decir, no es cierto, pero yo lo leo en la mayor parte de los textos de historia, es que los judíos sí convertían al judaísmo a sus esclavos, cuando los podían tener, a los eslavos o a los tártaros o a los musulmanes o a los cristianos. Eso ha sido así, hay mucha gente que no lo quiere creer, pero supongo que si no hubiera sido así, no sé si hubiera habido judíos en la actualidad con tantas persecuciones y tantas cosas que han sucedido. Y además estas fisonomías judías que son tan parecidas al de la población de la cual está rodeada. Bueno, lo cierto es que entonces a los judíos la vida se les pone bastante difícil. Y sobre todo, creo que lo hablamos una vez, pero es bueno poderlo volver a contar, los problemas que los judíos tienen entre sí es sobre todo los judíos que están en el sur de Francia. Hay allí en Montpellier sobre todo, pero también esto tiene que ver con Perpiñán y Narbona. Hay una corriente racionalista muy fuerte, lo mismo que la que hay en parte en algunos sectores de lo que es la península ibérica, no en Toledo, y esta corriente racionalista está muy inspirada y muy fuertemente inspirada y basada en lo que escribe Maimónides, en el pensamiento y la filosofía de Maimónides. Quien no pensaba así como él, pero que por otro lado respetaba su saber, su notable genialidad, era Nachmanides. Nachmanides era de Gerona, tengo entendido, y tenía un nombre su otro nombre era Bonastruc Porta. Y Bonastruc o Nachmanides tiene un debate en 1263 en Barcelona con un rabino converso que se llamaba Pablo Cristiano. Y estos rabinos conversos eran huesos muy duros de roer para los judíos. ¿Por qué? Primero porque tenían un conocimiento bastante vasto o amplio sobre lo que era el judaísmo, pero además, como todo buen converso, están tratando de hacer el mejor papel y son mucho más crueles y mucho más incisivos. No solo se trata de crueldad, se trata de ganar ese debate de cuál religión es la que tiene verdaderamente la razón, porque todo el tiempo el cristianismo está tratando de conseguir que los judíos se conviertan y sobre todo renieguen de su fe, porque en tanto los judíos sigan siendo judíos, hay cosas del cristianismo que siguen siendo cuestionadas y desafiadas por lo menos para esta mentalidad cristiana. A este debate entre Pablo Cristiano y Nachmanides, que Nachmanides
a pesar del esfuerzo, los judíos se comieron, como diríamos acá, no sé allá, muchos garrones. Son dichos criollos, no sé si allá los entenderían. Aquí se usa lo mismo. Los judíos se tuvieron que callar muchas cosas, debieron dejarse humillar, debieron hacer como que no sabían en estos debates religiosos, porque había un peligro cierto sobre la vida de ellos y sobre las comunidades. Y cada debate perdido por parte de los judíos significaba que una parte de la comunidad judía se convertía al cristianismo. Y Nachmanides no estaba dispuesto a que a él le pasara lo mismo. Primero, Nachmanides, que era el Rambam, como se lo llama dentro del judaísmo, Maimónides es el Rambam con M y Nachmanides es el Rambam con N. Era un hombre muy versado en judaísmo, era una personalidad muy íntegra y completa, y él se presenta a este debate, y quien va a escuchar el debate es Jaume, o el Jaime I. Así que esto da la medida y la prueba de la importancia que tenía para los cristianos o para estos católicos todo este debate teológico que se desarrolla alrededor de cuál es la verdadera religión. Bueno, una de las cosas que este rey trata es de impedir que los dominicos y que los franciscanos y que además las poblaciones conviertan a los judíos violentamente, por la fuerza. Él no está de acuerdo con eso, pero tiene curiosidad por escuchar lo que va a decir Nachmanides. Nachmanides expone de tal manera y con tal profundidad y conocimiento que verdaderamente gana el debate. Bueno, se queda una semana ahí, creo un tiempo más, y después se va a lo que hoy sería Israel, en aquella época es Palestina, se va y huye acompañado de mucha gente porque tiene miedo por su vida y porque además no es una situación segura en esa época. Lo que es importante saber es que después de este rey, y no siempre aún con él, la situación de los judíos es segura. Por ejemplo, los judíos que estaban, para cuando él estaba ya envejeciendo, la situación de los judíos se iba de mal en peor, estaban mal. Eso no quiere decir, como pasó en Toledo, que después de que fue arrasada como Sodoma y Gomorra, los judíos no volvieran y les volviera a ir muy bien. Esto explica por qué los judíos fueron, volvieron, estuvieron, eran situaciones, eran ocasiones, y no tenían mucha posibilidad de elección a dónde cambiarse y a dónde irse del lugar. Lo cierto es que lo que pasó en Gerona, o Girona, como dicen también allá creo, había una de las familias más importantes del lugar, fueron los Rabaya. Y en 1270 un obispo incitó a la población contra los judíos. La población destruyó sus quintas, sus prados, sus viñas, todo lo que había ahí, y además convirtió a muchos judíos, los obligaron a convertirse, y a muchos los atacaron físicamente. No recuerdo si hubo muertos, pero lo que sí me acuerdo es que, lo que sí sé, es que el rey, Jaume, a pesar de que la situación estaba bastante densa, lo amenazó al obispo con castigarlo por instigar a la población contra los judíos. Es decir, que los reyes en general cumplían con sus deberes para con los judíos, con su deber sobre todo de protección. Pero lo cierto es que la situación para el siglo XIV se ha hecho lo suficientemente mala que muchos judíos se van, judíos importantes. Una de estas familias muy importantes es la familia Portela, que se van de Aragón y se van a vivir en otros lugares más seguros y menos peligrosos. Otro lugar donde los judíos se instalan y están bastante bien, esto es en Navarra. Creo que los Portelas también se van a Navarra, es la ciudad de Estella. La ciudad de Estella le concede a los judíos privilegios, y por eso los judíos se instalaron ahí y crearon una comunidad muy importante. Cuando estoy nombrando los lugares, y podría nombrar
lugares importantes y pequeños lugares. Es porque a mí me parece muy importante que la gente tenga noción por dónde anduvieron los judíos. Por esta cosa que cuando se dice que hay mucha gente que debe descender de judíos sin tener idea que así es, bueno, sí es cierto, los judíos estuvieron en todos estos lugares. ¿Y por qué estoy hablando específicamente de Aragón y de Barcelona en este momento? Bueno, porque avanzado el siglo XIV, esto no lo voy a contar ahora porque no creo. ¿Me queda tiempo, Jorge? No, tendríamos que ir resumiendo ya. Bueno, entonces ya prácticamente estoy resumiendo. Avanzado el siglo XIV, para 1348, los ataques que sufren los judíos de Barcelona y las conversiones y todo eso hacen que en 1348 los judíos se vayan para siempre de allí, que es algo que no siempre la gente lo sabe, que no es que los judíos abandonan la península ibérica todos al mismo tiempo y en el mismo momento. Los judíos de Aragón y los judíos de Cataluña se van obligadamente y forzadamente para 1348. Así que bueno, eso era lo que quería terminar de contar, por lo menos esta vez, y para la próxima vez quiero hablar de la Cábala, que es otra forma parte de esta historia importantísima que tuvo lugar en España, que nace en Castilla, la Cábala, y Castilla, lo que dicen muchos historiadores, es el reino de la Cábala, del misticismo judío, así que podemos hablarlo esto también en nuestras próximas charlas sobre historia de los judíos de Sefarad. Seguramente lo haremos en la próxima, dentro de 2 semanas. De momento les recomendamos volver a visitar la página milimcultural.com.ar y si quieren suscribirse al boletín, escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos ilustrado sobre esta parte de nuestra historia y gracias a vos. Y como les hemos dicho, dentro de 2 semanas más. Bueno, ahí seguiremos hablando de esta historia que por lo menos para mí es apasionante. Hasta nuestro próximo encuentro.